Abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 6. Let's open our Bibles this evening to John chapter 6. Vamos a estar desde el versículo 60 al 71. We're going to read from verse 60 to 71. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque nos permite abrirla, Señor, y poder indagar en ella. Le pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, sea usted utilizando mis labios, Señor. Que hable por medio del predicador, Señor, que sea su nombre exaltado, que sea su nombre revelado, Señor, en la mente de cada uno de mis hermanos. Que la honra y gloria, Señor, sea suya. Le pedimos, Señor, que sea usted abriendo nuestros oídos, Señor, nuestros ojos y nuestro corazón, para que su palabra, Señor, caiga en buena tierra. Gracias le damos. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento. Please take a seat. Como saben, hemos estado recorriendo el capítulo 6 del libro de Juan. As you know, we've been walking through chapter 6 of John. Hemos visto a Jesús como el pan de vida. We've seen Jesus as the bread of life. Vemos a Jesús hablando a los judíos. We see Jesus speaking to the Jews. Es más, el final del contexto de lo que estamos estudiando Even more so, the end of the context of where we're studying habla de que Jesús está enseñando en la sinagoga de Capernaum. speaks that Jesus is teaching in the synagogue of Capernaum. Las palabras de Jesús han sido un poco hirientes para las mentes de los religiosos, The words of Jesus have been a little bit hard for the ears of the Jews. a tal forma que muchos de ellos se encontraban indignados por las palabras que Cristo decía. In such a way that many of them found themselves indignant for the words that Christ was saying. Ahora, es algo congruente pensar eso de personas que solamente son religiosas. It's something strange to see and find these religious people, O de personas que nada más seguían a Jesús para satisfacer sus necesidades. or people who only follow Jesus to satisfy their physical needs. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 6, versículo 66, When we get to chapter 6 and verse 66, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué logró llegar a la reacción que tuvieron los discípulos de Jesús? what is it that led them to this reaction, the disciples? ¿Cómo estos hombres que habían estado durante tanto tiempo con Jesús How is it that these men, after being with Jesus for many times, cometen apostasía y se alejan de la fe con la que habían creído en Cristo? commit apostasy and walk away from what they said that they had believed? Es como que Juan nos está presentando en este capítulo 6, It's like John is teaching us or showing us, presenting to us in chapter 6. primero las multitudes que seguían a Jesús y su reacción, First, the multitudes that followed Jesus and their reaction. luego nos presenta a los líderes religiosos de la nación y su reacción ante Cristo, And then he shows us the religious leaders of the nation and their reaction. y en esta tarde Juan nos presenta a aquellos que se apellidaban discípulos de Jesús And now John shows us this evening the ones who called themselves disciples of Jesus. como aquellos que estaban dejando la fe para seguir sus propios deseos. The ones who are going to walk away from the faith to follow their own desires. Ahora, nosotros podemos ver a través de la historia bíblica, We can see throughout the biblical story, Dios siempre ha remandado una respuesta de los suyos. God has always sent an answer to his own. Y esta respuesta tiene que ser totalmente radical a la forma que nosotros pensamos. And he demands a response from his own, and this response is always radical. Cuando tú vas a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, When you go to Deuteronomy in chapter 10, tú miras a verse, Moisés confrontando al pueblo de Israel, verse 12 and 13, you see Moses confronting the nation of Israel, diciéndoles que era necesario de que ellos tomaran una decisión a quién iban a servir. It was necessary that they make a decision who they're going to follow. Cuando tú corres a 1 de Samuel capítulo 12, versículos 24 y 25, When you go to 1 Samuel 12, 24 and 25, tú encuentras una vez más al profeta hablando al pueblo de Israel, you find once more the prophet speaking to the nation of Israel, diciéndoles que es necesario de que ellos tomen una postura conforme a lo que ellos creen en Dios. saying that it's necessary that they take a position of what they believe in God. Pero cuando tú llegas al libro de Josué, When you go to the book of Joshua, el capítulo 24, versículo 15,
In chapter 24, in verse 14 and 15, Tú miras a Josué pidiendo a la nación que ellos tomen una decisión radical a lo que creen. you see Joshua asking the people to make a radical decision about what they believe about God. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Joshua 24, verse 14 and 15. Mira las palabras que Josué le dice al pueblo de Israel. Listen to the words that Joshua gives to the nation of Israel. Ahora pues teman al Señor y sírvalen con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods of your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you'll serve, whether the gods your fathers served in the regions beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Miramos a Josué pidiendo a la nación una decisión radical a lo que ellos creían. We see that Joshua is asking the nation for a radical decision of what they believed. Es como que Josué estaba diciéndole al pueblo, es necesario de que ustedes cambien su forma de pensar. It's like Joshua saying it's necessary you change your way of thinking. Es como que él les está diciendo, es necesario de que ustedes tomen una decisión. It's like he's saying you must make a decision. Y ustedes deben de decidir a quién servir, si a los dioses que sus padres sirvieron o al Dios poderoso que los sacó de la tierra de Egipto. You must decide who you're going to serve, the God of your fathers or the God that took us out of the land of Egypt. Nosotros ahora en las Escrituras encontramos la misma postura. In the scriptures later we find the same position. Jesús está pidiendo a sus discípulos que tienen que tomar una decisión. Jesus is saying the disciples must make a decision. Es como que Él les está diciendo, es necesario de que ustedes tomen a bien qué es lo que van a hacer. He's saying you must think about about what you're going to do. Ahora, una de las interrogantes que más me gusta, o más bien dicho, los llamados que Dios hace al pueblo de Israel, One of the callings I love how God gives to the nation of Israel. lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21. We find in 1 Kings 18 and verse 21. Nosotros sabemos la historia. We know the history. Aquí está Elías confrontando a los profetas de Baal. Here's Elijah confronting the prophets of Baal. Elías es el único profeta que había quedado de Dios. And Elijah was the only prophet of God here. Se encuentra frente a Acab y le pide que por favor tome a toda la nación y la ponga en un solo lugar en el Monte Carmelo. He's here with Ahab and calling him out saying, bring the nation to the mountain. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 18 de Primera de Reyes, And in chapter 18, verse 21 of 1 Kings, Elías confronta directamente al pueblo de Israel. Elijah confronts the nation of Israel. Le dice en el versículo, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. And Elijah came near to all the people and said, how long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people did not answer him a word. Durante la historia bíblica nosotros miramos expuestos solamente dos caminos. Through the biblical history, we find exposed or set before us two paths. O servimos a Dios o servimos al mundo. We serve God or we serve the world. Pero no nos podemos encontrar entre dos lugares al mismo tiempo. But we can't remain in two places at the same time. Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 24 explica sobre esto. In Matthew chapter 6 and verse 24, Jesus explains this. Nadie puede servir a dos señores, No one can serve two masters. porque aborrece a uno y amará al otro, For you either hate one and love the other, o apreciará a uno y despreciará al otro. or you're devoted to one and despise the other.
dos caminos, There's two ways. una sola decisión en la que los hombres deben de guiarse. Only one decision that men must guide themselves. En los versículos que nosotros nos encontramos en esta In tarde, the verses that we find ourselves in this evening, nosotros miramos a los discípulos en esta bifurcación. we see the disciples in the same situation. Ellos estaban en esta encrucijada. They're in this dilemma. Ellos necesitaban elegir a quién seguir. They must choose whom they're going to serve. Ellos necesitaban saber qué camino seguir. They're going to have to choose what way to go. Ahora, debemos de saber de que no hay una tercera opción en las Escrituras. We should know there's not a third option in the scriptures. O amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, You love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength, o lo desprecias. or you despise him. Eso es lo que nosotros encontramos en estos versículos que hemos visto en esa tarde del 60 al 71. This is what we'll see this evening in the verses set before us. Un grupo de discípulos que no saben qué hacer después de las declaraciones de Jesucristo. A group of disciples who don't know what to do after these declarations of Jesus. Las declaraciones que Cristo había hecho en la sinagoga de Capernaum The Jesus preaching in the synagogue of Capernaum, habían quebrantado todos los fundamentos judaicos. they've broken all the fundamentals of the Jewish religion. Ellos no sabían cómo poder enfrentar a lo que Cristo había predicado. They didn't know how to confront what Jesus had preached. Él se presentó como el verdadero pan que había descendido del cielo. He presented himself as the true bread that came from heaven. Él dijo que era necesario de que lo comieran a él y lo bebieran si querían tener vida eterna. He said it was necessary that they ate and drank of him if they wanted to have life. Nosotros sabemos la reacción de los líderes judíos. We know the reaction of the Jewish leaders. Nosotros sabemos cómo las multitudes reaccionaron a lo que Jesús estaba predicando. We know how the multitudes react of how Jesus was acting. Pero ahora Juan nos cambia la visión y nos dice, dejen de ver las religiones y las multitudes. But John kind of changed our perspective, and he says, stop looking at the multitudes and religious people. Yo quiero que miren a todos aquellos que siguen detrás de Jesús. I want you to see the ones who have been following after Jesus. Acá Juan nos está presentando dos tipos de discípulos. John is presenting here two types of disciples. Aquellos que siguen a Jesús nada más por seguirlo. The ones who follow Jesus just to follow. Los que vienen a la iglesia porque se sienten bien en aquel lugar. The ones who come to church because they feel good in a certain place. Los que vienen a la iglesia porque este es el lugar donde nosotros necesitamos estar. The ones who come to church because they think, I need to be there. Esta iglesia satisface todas las necesidades que yo tengo. This church satisfies all the desires I have. La gente es muy amable. The people are very nice. Todos me saludan casi de abrazo. Almost everybody says hi to me by giving me a hug. Pero acá tenemos otro tipo de discípulos. But here we have another type of Y disciple. por primera vez Juan, en el libro de Juan, menciona los 12 And for the first time, John in his book, in his letter, his gospel, mentions the 12 como aquellos que Dios había apartado para una misión diferente a los demás. as the ones Jesus has set apart for a mission. Y él habla dos clases de discípulos. And he speaks of two classes of disciples. Los que van detrás de Cristo solo por satisfacer sus necesidades comunes. The ones who go after Christ to satisfy their desires and needs. Y aquellos que vienen siguiendo a Cristo porque en Él habían visto algo más que sus necesidades comunes, And the ones who follow after Christ because they've seen something more than their own needs being met. sino aquel que les daba vida y vida en abundancia. The one who gives them life and life in abundance. Ahora, nosotros sabemos por la reacción del versículo 66 We know from the reaction of verse 66 que muchos de estos no eran en realidad discípulos del Señor. that many of these were not true disciples of the Lord Jesus Christ. Jesucristo dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo 31, Jesus says in chapter 8 and verse 31, que los verdaderos discípulos permanecen en Él. the true disciple abides in him. Así que aquellos que no permanecen no son So the discípulos, ones who don't abide aren't disciples. simplemente son seguidores. They're only followers. Ahora, los verdaderos discípulos también The true disciples, son personas que miran que sus mandamientos no son gravosos sobre ellos. they see that his commandments aren't burdensome.
como lo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. like 1 John 5:3 says. Ahora, vemos la declaración de estos hombres en el versículo 60. We see this declaration in verse 60. Dura es esta declaración, dicen ellos. It says, "This is a hard saying," they say. Dura es esta declaración. ¿Quién la puede oír? This is a hard saying. Who can listen to it? Ahora, lo que nosotros debemos de preguntar a esta altura del mensaje What we should ask here at this part of the message, es qué es lo que pareció duro a los oídos de estas personas que no lo podían oír. what is it that was hard to their ears that they couldn't hear? Porque Jesucristo hizo muchas afirmaciones durante los últimos textos. Jesus gave many affirmations through these texts. En el versículo 26 dice, ustedes no me buscan porque yo les doy, sino porque yo lleno sus estómagos. In verse 26, he says, "You don't look for me, but to have your stomachs filled." En el versículo 38 Jesús dice de que Él había descendido del cielo. In verse 38, he said he had descended from the heavens. En el versículo 44 Jesús dice que ellos no podían salvarse por sí mismos. In verse 44, he said no one can save themselves. En el versículo 46 Jesús les dice de que Él había visto al Padre. In verse 46, he says he has seen the Father. En el versículo 48 Él les dice que Él era mejor pan que el pan que Moisés les había dado en el desierto. In verse 48, he said he is a greater bread than Moses gave them in the wilderness. Y en el versículo 54 Jesús los invita a que coman su carne y beban su In sangre. verse 54, he invites them to come and eat his flesh and drink his blood. Así que nosotros podemos poner nuestra mirada en cada una de las afirmaciones de Cristo We can see each one of these affirmations that we find in Christ, y podemos decir qué les pareció duro de poder discernir a estas personas. we can say, what was it hard for them to discern here? ¿Qué fue difícil para ellos de oír? What was difficult for them to hear? Pudo haber sido alguna de las afirmaciones que Cristo dio en los textos anteriores. It could be any of these. O podemos pensar de que todas las afirmaciones que Cristo dio eran difíciles de oír para ellos. Or we can say all of these things were difficult for them to hear. Ahora, poniendo nuestros ojos en el versículo 61, So, looking to verse 61, estas declaraciones que Cristo dio fue algo que causó daño a ellos. these affirmations that Christ gave, these truths, it caused pain, it caused hurt in them. Quebró todos los fundamentos que ellos tenían teológicamente. It broke all of the theological foundations. Todo aquello que ellos habían digerido durante mucho tiempo, All of these things that they had digested for many times, ahora estaba quebrantado por las declaraciones de Cristo. it's now broken by the declaration of Christ. Vemos gente enojada por lo que Cristo está diciendo, We see people angry for what Christ is doing. gente que está contrariando a las declaraciones de Cristo, People that are angry with the declarations of Christ. y hay otros que piensan, ¿cómo podemos comer la carne de este hombre? And others are asking, how can we eat this man's flesh? Jesucristo declara en el versículo 61, Jesus says in verse 61, dice, pero Jesús consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, he said to them, do not take offense at this. Ahora, nosotros debemos de ver algo en lo que está sucediendo acá. We should see something that's going on here. Estos hombres sabían de que lo que Jesucristo estaba hablando, ellos no lo podían digerir. These men knew what Jesus was speaking of, they couldn't handle. Nosotros podemos ver hasta el día de hoy, muchos no lo pueden digerir. We see today, many today can't handle this. Algunos piensan que están comiendo al Señor cuando sirven la cena del Señor. Many believe they're eating the Lord Jesus when they serve the Lord's Supper. Sus corazones fueron endurecidos para que no comprendieran. Their hearts are hardened, they could not understand. Juan nos hace ver de que el evangelio fue encubierto para que ellos no se convirtieran. John tells us that the gospel was shut to them so they wouldn't convert. El descontento de no poder comprender lo que Cristo estaba diciendo To be discontent to understand what Christ was saying here, causó a que Jesús respondiera lo que ellos estaban pensando en sus corazones. it caused Jesus to respond what they were thinking in their hearts. Juan dice que Jesús estaba consciente de lo que ellos murmuraban. John says that Jesus knew in his heart what they were saying.
Y referente a lo que Jesús sabía de sus corazones, Jesús les hace dos preguntas, les dice dos cosas, afirmaciones. And Jesus gives them two things, knowing what was in their hearts. ¿Esto os escandaliza? This is what you take offense at? ¿Esto les ofende? This is what offends you? Lo único que les he dicho, como habló con Nicodemo, The only thing that I told you, like when I spoke with Nicodemus, son cosas terrenales que Jesús había hablado con ellos. are earthly things that he had spoke with them. Pero sus mentes religiosas no los dejaban comprender lo que Cristo les había dicho. Their religious mind wouldn't let them comprehend what Jesus is saying. Ahora nosotros debemos de comprender We should understand. de que nosotros no nos retiramos de la fe de un día para otro. We don't walk away from a profession one day to the next. Nosotros no cometemos apostasía en un día solamente porque nos queremos ir. People don't commit apostasy in one day. Lo primero que nosotros miramos en este texto The first thing we see in this text es que tiene que haber un descontento en la vida del cristiano para que el punto empiece o más bien dicho, para que empiece a formular el descontento en los corazones de ellos. there's discontent in their heart. It begins to form in their life. A ellos les parece en determinado momento que fueron ofendidos, And they come to a place where they're offended. pero en realidad lo que la palabra nos dice es que ellos fueron confrontados con su pecado. What the Word of God tells us, they were confronted with their sin. Ahora, aquello que les ofende se vuelve una murmuración constante. What is it that offended them to murmur? Yo quiero que tomen en cuenta los puntos que vamos hablando. I want you to take a note of the points we're speaking of. Primero se sienten ofendidos, First, they are offended. luego su ofensa se vuelve una murmuración Their offense turns Y- into murmuring. y luego esa murmuración se vuelve incredulidad en sus corazones. And that murmuring transforms to unbelief in their heart. Porque sus corazones empiezan a endurecerse a la palabra de Dios. Because their heart is hardened to the Word of God. Ahora, lo que sigue después es lo que nosotros miramos en el versículo 66. What happens after, and what we see in verse 66, Abandonan la fe. they abandon the faith. Esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. We should have this in our minds. Es necesario de que nosotros vayamos y pidamos respuesta a lo que se predicó del púlpito. It's necessary that we go and ask for a response of what's preached in the pulpit. Si no entendemos lo que el pastor nos está predicando. If we don't understand what the pastor's preaching. Ahora, la advertencia que yo quiero hacer en esta tarde The warning I want to give this evening. es que debemos de tener mucho cuidado con la murmuración en nuestros corazones. We should be careful with murmuring in our hearts. Eso tiene que ser algo delicado en tu vida cristiana. This should be taken with much care in your Christian life. Eso es algo que es despreciable ante los ojos de Dios. This is horrible before the Lord. Empezamos con una murmuración un día tras otro día tras otro día. We start murmuring in our hearts day after day after day. Y cuando menos acordamos, nosotros estamos apostatando de la fe. And then when we look back, we've apostated. Nos estamos retirando, nos estamos dejando todo aquello que hemos creído. We start leaving things behind that we had believed. La palabra que Juan utiliza en este texto es la palabra escandalizar. The word that John uses in this text is scandalized. Yo sé los que todavía tienen la Reina Valera, miran la palabra ofensa ahí, So the ones who have the older version in Spanish, it says offense. pero la traducción que nosotros tenemos, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce muy bien. But in the newer translation in Spanish, they translate it well. Dice, ¿esto los escandaliza? These scandalize. ¿Esto es lo que les trae a ustedes a que ustedes se sientan ofendidos? This is what brings you to a place of feeling offended. Ahora, lo que nosotros miramos acá, What we see here, o más bien dicho, esta palabra que nosotros encontramos acá, the same word that we find here, Juan la utiliza en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Peter uses it in 1 Peter 2:7. Vamos por un momento a Primera de Juan, capítulo 2. 1 John or 1 Peter? No, perdón, Primera de Pedro. Primera de 1 Pedro. Peter 2:7. Y dice así, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra del ángulo, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos trompiezan porque son
desobedientes a la palabra y para ellos estaba también destinados. It says in 1 Peter 2, 7 and 8, so the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling and rock of offense. They stumble because they disobey the word as they were destined to do. Aquello que los edificadores despreciaron. These men were just despising. Pedro está diciendo, vino a ser la primera piedra del ángulo. Peter says this Christ came to be the first cornerstone. Ahora, para unos es bien querida, For some, he is loved. pero esta piedra para otros es un tropezadero, dice la But for palabra. others, this stone is a rock of offense. Nosotros entendemos esto. We understand this. Muchos vienen a la iglesia buscando a un Jesús a su estilo. Many come to church looking for a Jesus of their own style. Pero cuando no hallan al Jesús que ellos buscan, se escandalizan y se van. When there's not the Jesus they look for, they scandalize and go. Debemos de comprender, nadie quiere hallar a un Jesús que ofenda sus principios. We should understand no one wants a Jesus that offends them, O a un Jesús que ofenda sus creencias. or a Jesus that offends their beliefs, O a un Jesús que le prohíba vivir como Él quiere vivir. or a Jesus that doesn't allow them to live like they want to live. Para ellos es piedra de tropiezo oír la palabra de Dios. That's a rock of offense to hear the word of God. Pero otros vienen a Cristo But others come to Christ buscando a un Jesús que los conforte. looking for a Jesus that comforts them. Y aquellos que fue piedra de tropiezo, And the ones who were a rock of offense, aquello que ofendía a algunos, the one who offended some, para esto viene a ser agua dulce a su paladar. for them it's sweet water to their mouth. Abrazan a Cristo y son salvos. They embrace Christ and are saved. Es algo que contradice a unos y a otros. It's a contradiction one to another. Aquí nosotros miramos a Cristo siendo piedra de tropiezo para aquellos que no creen en Él. We see Jesus being a rock of offense to the ones who don't believe in him. Pero para aquellos que son elegidos por Él, But for the ones who are chosen by him, esto viene a ser lo más glorioso que pudo haber en su vida. it's the thing most glorious they could have in their life. Jesús les dice, ¿esto os escandaliza? Jesus said, this is what scandalizes Las you? palabras que yo les he dicho los escandaliza. The words that I told you scandalize you? La segunda parte del texto dice, pues ¿qué si vieren al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes? And the second part of this, what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Si las palabras que Cristo había hablado en los versículos anteriores eran un escándalo para ellos, If the words that Jesus told them before was a scandal to them, ¿cuánto más escándalo podía ser ver a Cristo ascendiendo a los cielos? how much more a scandal to see Jesus ascending to the heavens? Ahora, nosotros sabemos que Jesús no iba a subir a los cielos de una forma convencional. We knew that Jesus was not going to ascend to the heavens in a conventional way. Nosotros sabemos la vida de Cristo en el holograma. We know the life of Christ in the story of the Bible. El Dios verdadero se despojó de sí mismo, The true God has come down, tomó la forma de siervo, dice la palabra, took on the form of a servant, it says, haciéndose hombre igual a nosotros. making himself man like us. Y estando en la posición de hombre, Él se humilló hasta lo sumo, And being in the form of man, he humbled himself to his own, muriendo en una cruz. dying in a cross. Ahora nosotros miramos el ascenso de Cristo al cielo, Now we see the ascension of Christ to the heavens. de la cruz a la gloria. From the cross to glory. Esto iba a ser un escándalo en la vida de muchas personas. That was going to be a scandal for the life of many. El Mesías esperado por el pueblo judío The Messiah, waited on by the Jews, no tenía que ser aquel Mesías que fuera crucificado en una cruz. wasn't to be the Messiah crucified on a cross. Pero si ustedes se ponen a pensar por un momento, But if you think for a moment, esa es la clase de evangelio que nosotros predicamos en el día a día. that is the gospel we preach day in and day out. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. We
preach Christ crucified. Dios atentó contra la mentalidad del hombre. Christ against the mind of man. Y aquello que parecía ser sabio en la vida de los judíos And the ones who thought themselves wise in the Jews, se convirtió en tropezadero para ellos mismos. it was a rock of offense to them. La piedra del escándalo en la vida de los judíos. The rock of offense, the rock of scandal to the Jews. Dios decide mandar un hombre a este mundo o mandar a Cristo a este mundo. God sent a man to die in this world, a Christ to die that's a scandal. A ganar perdiendo. To gain or win by losing. Perdiendo. Losing su vida en una cruz losing his life on a cross para redención de los suyos. for the redemption of his own. Yo quiero que vayamos por un momento a 1 de Corintios capítulo 1. Go for a moment with me to 1 Corinthians chapter 1. El evangelio que nosotros predicamos The gospel that we preach va en contra de toda la sabiduría humana. goes against the wisdom of the world. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corinthians 1:18. Mira lo que dice Pablo en estos versículos. Look what Paul says here in these verses. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. It says in 1 Corinthians 1:18 through 25, the word of the cross is folly to those who are perishing, but to the one who are being saved is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of the sage? Has not God made the foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. It pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. Mira el versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Look at verse 22. For the Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. The foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. El escándalo más grande para todo ser humano en este mundo The greatest scandal of men in the world es que Dios vino en la forma de Cristo a morir por los suyos en una cruz. that Christ came in the form of man to die for his own on the cross. Es algo que los seres humanos no pueden comprender. It's something that humans can't understand. ¿Qué clase de Dios es este que viene a morir por los suyos? What type of God is this that comes and dies for his own? ¿Qué clase de Salvador es este que vino a salvarlos muriendo en una cruz? What type of God comes to die for us on a cross? Pedro utiliza este mismo panorama o este mismo cronograma en Hechos capítulo 4. Peter uses the same language in Acts chapter 4. Cuando tú miras Hechos capítulo 4 versículo 11, In Acts 4 and verse 11, tú miras a Pedro predicando ante el concilio diciendo, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los construidores, pero que has venido a ser la piedra del angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Peter, preaching before the Sanhedrin, says this in verse 11, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, and there is no other name under heaven given among men
by which men must be saved. Este es el escándalo más grande que puede haber en la humanidad. This is the greatest scandal that could have been in humanity. El Dios todopoderoso en la persona de Cristo, The all-powerful God in the person of Christ, muriendo en una cruz para salvar a los suyos. dying in a cross to save his own. Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Peter says there's salvation in nowhere else. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. There's not another name under heaven that man may be saved. No hay una segunda persona a quien nosotros podamos ir a buscar salvación. There's not another person you can go to and look for salvation. Ahora volviendo a la línea que Jesús lleva en los versículos anteriores, Returning to the line that Jesus is taking us through in the previous verses. en el versículo 63 Jesús dice, el Espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. Jesus says in verse 63, it is the Spirit who gives life, the flesh is of no help at all. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué quiere decir Jesús con esto? We could ask, what is Jesus trying to say here? Bueno, Él lo explica más adelante en el versículo 63. He explains it farther along in the same verse. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. The words that I have spoken to you are spirit and life. Las palabras de Jesús son las que traen vida a los hombres pecadores. The words of Christ are what give life to sinful men. Nosotros sabemos cómo Pablo nos explica estas palabras. We know how Paul explains these words. Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Paul says we're dead in our trespasses and sins. Vivíamos según las concupiscencias de este mundo. We live in the pattern of this world. El deseo más grande de nuestra vida es hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. The desire of our heart is to do what we want to do. Pero la palabra de Dios abre nuestros ojos. But the Word of God opens our eyes. La palabra de Dios nos levanta de nuestra forma de vivir. The Word of God opens exposes the way that we're to live. Nos cambia totalmente nuestra forma de ser. Changes everything about us. No nos hace mejores personas, sino que cambia totalmente nuestras vidas. It doesn't make us better people, it completely transforms our lives. Y es entonces donde nosotros dejamos de ser lo que éramos antes para convertirnos ahora en un seguidor o un discípulo de And that's where Cristo. we stop being who we were before and we convert into a follower of Christ. Las palabras de Cristo nos dan vida. The words of Christ give us life. Juan presenta esto en su prólogo. John presents this in his prologue. Juan dice en el capítulo 1, versículo 3, In John 1 and verse 3, dice, aquel que creó todas las cosas. he said, the one who made all things. Versículo 4, Verse 4, en él estaba la vida. in him is life. Y luego dice más adelante, y la vida era la luz de los hombres. And he says farther along, and the life was the light of men. Versículo 9, Verse 9, existía una luz verdadera there was an eternal, true light. que al venir a este mundo alumbró a todos los hombres. And coming to the world gave light to all men. Juan lo empieza describiendo como el verbo de Dios. John begins to describe him as the Word of God. Pero más adelante Juan lo describe como la palabra misma hablada. But later, John says he is the spoken Word of God. Fue Dios por medio de su palabra que creó el universo completo. It was God through His Word, He creates the whole universe. Fue Dios por medio de su palabra que le dio vida a los seres humanos. It was God through His Word that gave life to man. Recordamos cómo Dios creó al hombre. We remember how God created man. Dice que tomó de la tierra e hizo un hombre. He took dirt and made man. Y luego con su palabra le dio vida. With His Word, He gave life. La palabra de Dios no solamente da vida natural, The Word of God not only gives natural life, sino que nos da vida it espiritual. also gives us spiritual life. Nosotros podemos ver la fotografía de Lázaro. We can see this in the life of Lazarus. Aquí está Lázaro por 4 días en la tumba. Here's Lazarus 4 days in the tomb. Llévame donde está. Take me to where he is. Señor, no puedes ir porque ya apesta. Sir, you can't go. He stinks. Pero cuando Jesús llega al lugar donde estaba, When Jesus gets to where he is, quiten la piedra. take away the stone. Y las palabras de Cristo dieron vida a aquel cuerpo en pudrición. And the words of Christ gave life to him. Lázaro, ven fuera. Lazarus, come out. La vida fue puesta otra vez en el corazón de Lázaro. And life was in his heart once again. Podemos
podemos pensar, Cristo no solamente nos da vida natural, We can say Christ not only give us natural life, sino también nos da vida espiritual. he gives us spiritual life as well. Ahora, como nosotros sabemos en el texto que estamos leyendo, We know in the text that we're reading, Jesucristo tiene que confrontar a todos aquellos incrédulos en el grupo. Jesus is confronting the unbelievers in the group. Es difícil decir esto. It's difficult to see this. Personas que habían andado ya por 3 años con Jesucristo, People who had followed Jesus for 3 years todavía no creían en lo que estaban oyendo hablar a Cristo. did not believe what he was saying. Cuando nosotros miramos la predicación de Cristo, When we see the preaching of Christ, en cualquier parte de los evangelios, in whatever part of the Gospels, Él no solamente predica el evangelio, he doesn't only preach the gospel, sino que confronta la incredulidad de las personas. he confronts the unbelief of the people. Un ejemplo claro es Nicodemo. A perfect example is Nicodemus. ¿Recuerdan a Nicodemo viniendo de noche a Jesús? You remember Nicodemus coming by night to Jesus? Señor, sabemos que has venido de Dios, We know that you've come from God. porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. No one can do what you do if God's not with him. Ahora mira a Jesús respondiendo a Nicodemo. Jesus responds to Nicodemus. Él pudo decir cualquier cosa a Nicodemo, He could say whatever he wanted to Nicodemus. pero lo primero que hizo es confrontar a Nicodemo contra su incredulidad. But the first thing he does is confront Nicodemus with his unbelief. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los The cielos. one who's not born again cannot see the kingdom of God. La mentalidad de Nicodemo era ir y hablar con Cristo un momento tranquilamente. The idea of Nicodemus was to go speak to Jesus and have a good evening. Pero Cristo no tiene el tiempo para hacer sentir bien a las personas. Jesus doesn't have time for that. Él necesita que las personas crean en lo que Él está predicando. He desires that men believe in what he's preaching. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemus, it's necessary that you're born again. Ahora, algo que nosotros miramos también en este versículo Something else we see in these verses. es que Juan dice de que Jesús sabía desde el principio John says that Jesus knew from the first lo que estas personas hablaban. what these men were speaking of. Ahora, cuando nosotros hablamos desde el principio, When we speak of the beginning, no podemos saber si Juan está hablando claramente desde el principio, desde antes que de los seres humanos fueran creados. we don't know if John's speaking of the beginning before they were born. Juan capítulo 1, versículo 1. John 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. In the beginning was the Word, and Word was with God. O si Juan está hablando en el principio, en el capítulo 6, versículo 1. Or if John is speaking of the first or the beginning of John chapter 6 and verse 1. Lo que sí sabemos es que Dios, o más bien dicho, Cristo, conoce los corazones de las personas. What we do know is Jesus knows the heart of all men. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. He knows what's in us. Antes que las palabras lleguen a nuestra boca, Él sabe lo que nosotros vamos a hablar. Before a word comes to our mouths, he knows what we're going to say. Jesús tiene que confrontar la incredulidad de estas personas. Jesus has to confront the unbelief of people. Y Jesús les dice, hay algunos de ustedes que no creen. Jesus says, there's some of you who don't believe. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Why does Jesus say this? Porque Él sabía quiénes eran los incrédulos en el grupo. He knew the unbelievers in the group. Y Él también dice, Juan más bien dice en este mismo versículo, And John says in the same verse, que también Jesús sabía quién era el que lo iba a entregar. and Jesus knew who they were and they were going to give him over. Ahora yo quiero que nos detengamos por un momento acá. I want us to hang out here for a second. Jesús sabía quiénes eran los incrédulos en el grupo. Jesus knew the unbelievers in the group. Versículo 64. Verse 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. But Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. there were some of you who did not believe, for Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray him. Él sabía lo que había en los corazones de las personas. He knew what was in the heart of men. Ahora nosotros podemos ver el cambio del plural al singular. We can see here the change in the plural and singular. Muchos de los que estaban ahí con Cristo no creían en Él. Many that were here with Jesus didn't believe in him. Muchos de los que lo seguían nada más lo seguían por el espectáculo. Many followed him just for the spectacular. Muchos de los que seguían solamente lo seguían porque le llenaba su
sus estómagos. Many only followed him because he filled their stomachs. Muchos de los que lo seguían nada más lo seguían porque querían oír lo que Jesús iba a decir. Many just wanted to hear what Jesus would say. Pero había otro entre los 12 There was another between the 12 que era el que había sido elegido para entregar a Cristo. that had been chosen to betray Jesus. Ahora, la declaración de Cristo es válida. The declaration of Christ is valid. Él sabe lo que hay en la mente de cada uno de nosotros. He knows what's in the mind of each one of us. Él sabe lo que inunda nuestros corazones día con día. He knows what fills our heart every day. Ahora, el Señor también les está diciendo, yo sé que muchos de los que están entre ustedes se van a ir en determinado momento. He's saying, I know that many of you are going to leave in a certain time. Porque ustedes nada más están buscando el entretenimiento conmigo. You're only trying to be entertained by me. Ustedes no han sido traídos por el Padre a mí. You haven't been brought by the Father to me. Y es lo que Jesús dice en el versículo 65. This is what Jesus says in verse 65. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido el Padre. And he said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae a Él. No one can come to Christ unless the Father brings him. Jesús conocía el corazón de los seres humanos. Jesus knew the heart of the men. Él sabe que tenemos un corazón depravado, He knew we have a depraved heart. que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. By our own strength, we can't do anything. Somos incapaces de venir a Cristo, dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 3. We're unable to come to Christ, Romans 3:10 says. Nadie tiene la capacidad de buscar a Cristo. No one is capable of searching for Christ. Nosotros sabemos esto. We know this. Cuando no hay algo que entretiene tu forma carnal de pensar, When there's nothing that satisfies your flesh, lo siguiente que continúa en tu vida es que te vas a alejar de aquel lugar donde estás asistiendo. the thing that follows in your life, you're going to leave wherever you are. Y eso es lo que nosotros miramos en el versículo 66. That's what we see in verse 66. Muchos de ellos se alejaron. Many walked away. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. The result of this is many of the disciples left and they walked away. El desprecio a la persona de Cristo se da cuando no comprendemos lo que Cristo significa para nosotros. When you don't know what Christ means for you, you'll despise him. Hay cosas que nos unen a determinados lugares. There's things that unite us to certain places. Ayer, mientras armábamos el juego de los niños, While we were putting together the playhouse for the kids yesterday, alguien dijo, ahora seremos una iglesia cool. he says, now we're going to be a cool church. Somebody said, well, now we're going to be a cool church. Y es así. And it's like that. Las personas buscan lugares donde ellos se sientan entretenidos con ellos mismos. The people look for a place where they're entertained by themselves. Puede ser un club de golf, Could be a golf club. puede ser un club de pescar, Could be a fishing club. o puede ser un club de cacería, Or a hunting club. o de fútbol, Or of football. o puede ser el gimnasio donde tú asistes continuamente. Or you could go to the gym. Algo te tiene que identificarte con el lugar donde tú asistes. Something has to identify you with where you go. Pero cuando eso no llena los estándares que tú tienes, But when it doesn't fulfill the standards that you have, lo primero que haces es irte porque ya no te interesa. the first thing that you do is go because you're not in. Ya you no don't care. quieres saber nada de aquello. You don't want to know anymore about them. Estos hombres dejaron de seguir a Jesús These men left following Jesus. porque esta no era la clase de Mesías que ellos esperaban. They were not. This was not the Messiah they had hoped for. Ellos no deseaban una clase de Mesías que no alimentara sus estómagos. They just wanted a Messiah that would fulfill their stomach. Ellos no deseaban un tipo de Mesías que no pudiera liberar a su pueblo del yugo romano. They didn't want a Messiah that wouldn't free them from Rome. Ellos llegaron al momento que tenían que decidir qué hacer. They came to a moment where they had to decide, what are we going to do? Ellos tenían que decidir entre seguir a Jesús o quedarse en el lugar donde estaban, o irse del lugar donde They estaban. had decided, are we going to follow Christ or stay where we are? La falta de entendimiento a las escrituras provoca en nuestras mentes ceguedad espiritual. And the spiritual part of the Word of God provokes in us sin if we don't have the Spirit. Y la falta de claridad en la palabra nos hace retroceder como lo mismo que hicieron estos hombres. And the difficulty of the Word of God makes some men walk back.
En la Reina Valera dice, volvieron atrás. And the other version in Spanish, it says they returned to where they went. Regresaron al lugar donde salieron. They returned from where they left. Ahora, cuando Jesús mira a sus discípulos todavía ahí con ellos, When Jesus sees his disciples there with them, Jesús no los trata como, gracias a Dios que ustedes se quedaron. Jesus didn't say, "Oh, praise God, you're still here." Qué bien que todavía están conmigo. Oh, good, you're still here with me. Jesús va con ellos y les dice, ¿y ustedes por qué no se han ido también? Jesus goes with them and says, "And you guys, why don't you go? ¿Por qué ustedes no se han ido con los demás del grupo? Why didn't you go with the other group? ¿Acaso ustedes quieren irse también? Do you want to go as well?" Ahora, nosotros miramos acá la respuesta de Pedro como siempre. We see here the response of Peter, like always. El primero en el grupo respondiendo por todos los demás. The first in the group responding for everyone else. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Where are we going to go? You have the words of eternal life. ¿A quién podemos ir si no es a Cristo? Where can we go if it's not Christ? Cuando tú conoces lo que Cristo significa para ti, When you know what Christ means, cuando tú sabes la gracia que Dios derramó sobre tu vida, when you know the grace that He's poured upon your life, cuando tú sabes el gran regalo que Dios dio para que tú fueras salvo, when you see the great gift that God has given that you'd be saved, cuando tú sabes que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para que tú tuvieras vida y vida en abundancia, when you know that God didn't withhold His own Son that you would have life and have it abundantly, tú puedes repetir las mismas palabras de Pedro. you can say the same words as Peter. Señor, ¿a quién iremos? Sir, Lord, where are we going to go? ¿Acaso hay algún otro Mesías? Is there another Messiah? ¿Acaso hay alguna otra persona en que nosotros podamos creer? Is there someone else we can believe in? ¿Acaso hay otra persona que nos dé palabras de vida Is there eterna? another one who has words of eternal life? Yo me imagino a Pedro. I can imagine Peter. No iremos a otro We're lugar. not going anywhere else. Señor, solo tú nos puedes dar vida eterna. Lord, only you can give us eternal life. Ahora, cuando seguimos leyendo este texto, When we continue to read the text, nosotros miramos a Pedro haciendo una nueva declaración. we see Peter giving a new declaration. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. And we have believed and we have come to know that you are the Holy One of God. En otras partes de las Escrituras nosotros vemos a Pedro respondiendo con la misma claridad. We see in other parts of Scripture Peter responding to the same clarity. Mateo 16:16. Matthew 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. You are the Christ, Son of the living God. En Marco, hablando de la misma declaración, tú eres el Cristo. In Mark, he says the same thing. You're the Christ. Y en Lucas lo habla, el Cristo, tú eres el Cristo de Dios. In Luke, he says, you're Christ of God. Pero cuando nosotros miramos en Juan, What we see in John, yo sé que los que tienen la Reina Valera todavía tienen la primera respuesta que hace Pedro en Mateo 16:16. the ones who have the older in Spanish have a different beginning there. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Pero cuando nosotros vamos a la traducción que nosotros estamos utilizando ahora en día, When we look at the translation we're using now, nosotros miramos la declaración de Pedro diciendo, tú eres el Santo de Dios. we see here that you are the Holy One of God. Ahora, esta declaración nos llama la atención, This declaration draws our attention. porque la única vez donde nosotros miramos esta declaración escrita The only place we find this written es en Marcos 1:24, is in Mark 1:24, cuando Jesús está lidiando con aquel endemoniado. when Jesus is speaking to the demon-possessed man. ¿Qué tienes contra nosotros? What do you have against us? Ya sabemos quién eres tú. We know who you are. Tú eres el Santo de Dios. You are the Holy One of God. Es la misma declaración que nosotros encontramos en la boca de Pedro en este momento. It's the same declaration we find in the mouth of Peter here. La segunda vez que esta declaración se encuentra en los evangelios. The second time this phrase is found in the Gospels. Jesús como el Mesías esperados. Jesus as the waited Messiah. Ahora nosotros miramos estos demonios.
we see these demons. Esos demonios tenían una teología perfecta del conocimiento de quién es Dios. These demons had a perfect theology of who was Christ. Al principio del ministerio de Cristo, ellos estaban declarando quién era Cristo. At the beginning of the ministry of Christ, they were declaring who Jesus is. Y ahora Pedro, casi al finalizar el ministerio de Cristo, And Peter, almost to the end of his ministry, Juan nos dice de que él está haciendo la misma declaración. John tells us that Peter is giving the same declaration. Ahora, cuando miramos esa declaración de Pedro, When we see this declaration of Peter, miramos como que Pedro está diciendo, yo sé quién eres, Jesús. Peter's saying, we know who you are, Jesus. Tú eres el santo de Dios. You're the Holy One of God. Como diciendo, esta sabiduría que yo tengo, tú la tienes que saber y todos tienen que comprenderla. It says, this wisdom that I have, everyone should know it because you're the Holy One of God. Por eso es que nosotros miramos la contestación de Cristo en el versículo 70. That's why we see Jesus' response in verse 70. Versículo 70. And verse 70. Jesús le respondió, ¿no los elegí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesus answered them, did I not choose you, the 12, and yet one of you is the devil? Jesús sabía lo que estaba Pedro pensando en su corazón. Jesus knew what Peter was thinking in his heart. Es más, en las declaraciones anteriores que nosotros leímos, And the declarations before that we read, Jesús le aclara a Pedro que la revelación que había tenido había sido dada por Dios. Jesus reveals to Peter the revelation you have is from God. Ahora, la declaración de Jesús a los 12 es bastante fuerte. The declaration of Jesus to the 12 is very strong. No pienses que ustedes vinieron a mí porque ustedes quisieron venir a buscarme. Don't think that you came to me because you wanted to come to me. Yo los escogí a ustedes. I chose you. Más, le dice Cristo. But even more so, Uno de ustedes es diablo, es el que me va a entregar. one of you is a devil that's going to give me over. Yo me imagino los discípulos. I can imagine the disciples. En ese momento en ellos no sabían lo que iba a suceder In en that sus moment, vidas. they didn't know what was going to go on in their lives. Pero yo me imagino a Jesucristo dando esa misma declaración después del aposento alto. But I can imagine Jesus saying the same thing after the upper room. Uno de ustedes me va a entregar, es más, uno de ustedes es diablo. One of you is going to give me over. One of you is a devil. Otro de ustedes me va a negar. Another is going to deny me. Y los demás van a salir corriendo cuando me arresten. And the other ones are going to run off when they arrest me. Así que Jesús no podía pasar por alto para decirle a sus discípulos, vuelvan a su lugar. Jesus didn't just tell them, go back to your place. Yo los escogí a ustedes. He's saying, I chose you. Esto tuvo que cambiar totalmente la mentalidad de los discípulos. This had to change the mindset of the disciples. Esto tuvo que cambiar la dinámica de los primeros discípulos en el tiempo de Cristo. This had to change the dynamic amongst the disciples in the first century. Normalmente los discípulos escogían a su maestro, Many times the disciples chose their teacher. pero Jesucristo les hace ver la depravación que hay en el corazón de cada uno de ellos. But Jesus is showing the deprivation in all of their hearts. Yo los escogí a ustedes. I chose you. Yo los conozco a cada uno. I know each one of you. Yo conozco sus nombres. I know your name. Yo conozco de dónde vienen ustedes, quiénes son sus padres. I know where you come from, who your parents are. Todo lo que pasaba en el corazón de los discípulos era leído por Cristo. Everything that went through the hearts of the disciples was directed by Christ. Yo los escogí a ustedes. I chose you. Ahora, como termina el versículo 70, Like verse 70 ends. es algo duro de ver Something difficult to see. y difícil de entender para los discípulos en ese momento. Difficult for the disciples to understand here. Uno de ustedes es diablo. One of you is the devil. Uno de ustedes es infiltrado en el grupo que yo tengo. One of you has filtered into the group that I have. Jesús plasma estas palabras Jesus says these words a tal forma que todos los discípulos caeran del pedestal donde se encontraban. in such a way that all the disciples fell from where they were. Es más, cuando Jesús declara de que uno de ellos lo iba a entregar, When he says one of them is going to
betray him. Los otros evangelistas se dicen a sí mismos que los discípulos decían, ¿seré yo, Señor? The disciples and the gospel writers say, the disciples asked themselves, is it me? Porque ellos se conocían lo malvados que eran. They knew what was in their own hearts. Ellos conocían las intenciones que ellos tenían para Cristo. They knew the intentions they had for Christ. Ahora, Juan traslada estas palabras de Cristo John brings these words of Christ, y las plasma de tal forma en el versículo 71 and he gives them in verse 71. que nosotros podemos sentir la decepción de Juan por lo que había sucedido. And we can feel the deception of John for what happened. Versículo 71. Verse 71. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. He spoke of Judas, the son of Simon Iscariot, for he, one of the 12, was going to betray him. Es como que más bien dicho, como que Juan está tratando de que nosotros sintamos el dolor que él sintió. It's like John wants you to feel the pain that he felt. Judas, Judas, aquel que comía con Jesús en el mismo plato. the one who ate with Jesus in the same plate. Aquel que mojaba el pan con Jesús en el mismo The plato. one who dipped his bread in the same plate with. Aquel a quien nosotros le confiamos los tesoros del The grupo. ones who we trusted the treasure of the group with. Este fue el que traicionó al Mesías. He's the one who betrayed the Messiah. Uno de los 12 lo iba a entregar. One of the 12 was going to give him over. Y Juan quiere que nosotros sintamos. And John wants you to feel. Piensa por un momento. Think for a moment. La traición no es traición porque viene de uno de tus enemigos. Betrayal is not betrayal because it comes from an enemy. Tú sabes, el enemigo en determinado momento va a golpear tu vida. You know that an enemy is going to go after your life. Él no quiere lo mejor para ti, él quiere un mal. He doesn't want the best for you, he wants the worst for you. Así que tú esperas de tu enemigo una bofetada en cualquier momento, You expect to be struck from an enemy in whatever time, pero nunca lo esperas de aquel que dice ser tu amigo. but you don't expect it from the one who says he's friend, Aquel a quien tú amas. the one who you love, Aquel a quien tú has compartido con él todas las cosas de tu vida. the one that you've shared your life with. Por eso la traición es traición. For that way, betrayal is betrayal. Porque viene de una persona a quien tú amas. Because it comes from a person that you love. Judas era uno de los 12, Judas, one of the 12, del grupo más cercano de Jesucristo. the closest group of Jesus. Juan nos hace ver a Judas como aquel que comía con Jesús en el mismo plato. John shows it to us as Judas, the one who ate from the same plate of Jesus. Este fue el que entregó a Jesucristo, He's the one who betrayed Jesus en el que confiábamos, and the one we trusted el que nosotros pensábamos, habíamos puesto toda nuestra confianza. and where we had placed all of our confidence. Ahora, al finalizar estos versículos, ¿qué podemos aplicar nosotros a nuestra vida? What can we apply here to our lives? ¿Qué sucedió con este grupo de personas que anduvieron tanto tiempo con Cristo, What happened to this group that was with Christ for so long, pero que en un momento dejaron de creer? but they stopped believing? ¿Por qué solamente lo dejaron y se fueron en pos de sus deseos? Why did they stop and follow their own desires? Juan nos dice porque no creían en su palabra, John says because they didn't believe in his word. porque creían que su palabra era un yugo difícil de llevar, They believed his commandments were burdensome. porque sus palabras eran difíciles de entender, His words were hard to understand. porque sus palabras eran ofensivas a su vida. His word was an offense to their life. Ellos se sentían expuestos a la palabra de Dios. They were exposed to the word of God. Eso armaba un escándalo en su vida. That was a scandal in their life. Ahora nosotros podemos decir porque estaban muertos en sus pecados, We can say because they were dead in their sins, porque no creían en Cristo, because they didn't believe in Christ. o podemos decir porque ellos buscaron a satisfacer sus necesidades naturales en Cristo, no las espirituales. They desired their physical desires to be satisfied in Christ, not spiritual. O por lo que Cristo dijo, Or what Christ said. no fueron traídos por el Padre a Cristo ni elegidos por Cristo. They were not chosen nor brought by the Father to Christ. Este grupo de personas que decidieron dejar a Cristo para seguir los deseos de su corazón. The people that left Jesus went to follow their own hearts. Juan nos presenta este tipo de discípulos escritos en estos versículos. They were the ones written of here. Pero por otro lado, Juan nos presenta a aquellos discípulos verdaderos. But
on the other side, John shows us the true disciples, Los que habían creído en Cristo. the ones who believed in Christ, Los que habían creído en Él y le conocían. the ones who believed in Christ and knew Him. Ellos conocían quién era Cristo. They knew who Christ was. Ahora nosotros encontramos los que creían que Jesús era el Santo de Dios. We find what they believed, that Jesus was the Holy One of God, Los que creían de que Él era aquel que venía en el nombre del the Señor. one that was coming in the name of the Lord. También Juan nos dice los que sabían que no había nadie más que tuviera palabras que dieran vida eterna. And John tells us because they believed there was no one else that had the words of eternal life. Hay dos grupos de discípulos completamente diferentes. There's two types of disciples here, completely different. Unos que siguen a Cristo nada más por seguirlo, Ones who followed Christ just to follow, pero otros que siguen a Cristo porque tienen un conocimiento verdadero de Él. others that follow Christ because they have a true knowledge of O Him. porque saben de quién es Él y que solo en Él pueden hallar palabras de vida. They know who He is and they know only He has words of eternal life. Ahora la pregunta que es necesaria hacerla nosotros como cristianos y miembros de Iglesia Trinity The question is, what is necessary for us to do as Christians and members of Trinity Baptist es Church? en cuál de los dos grupos nos encontramos nosotros. What group do we find ourselves in? ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos hacer al llamado de Cristo? What is the answer that we can give to Christ? ¿Con cuál de estos grupos nos identificamos? Which of these two groups do we identify ourselves with? ¿Vamos a seguir a Cristo o nada más lo vamos a abandonar como estos falsos discípulos? Are we going to follow Christ or abandon like these false ones? ¿Vamos a permanecer en Él dependiendo completamente de Él? Are we going to abide in Him and depend completely in Him? Dependiendo de la vid, como decíamos la semana pasada, Depending on the vine like we looked at last week? creciendo en la fe para la gloria de Él. Growing in faith for His glory? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer en nuestro diario vivir. It's a question you should ask in your daily life. ¿Por qué seguimos a Cristo? Why do we follow Christ? O como el mensaje lo explica, Or ¿qué like- buscamos de Cristo? Or what, like the message says, what do we look for in Christ? Hemos podido ver el llamado a la decisión que debemos de tomar. We can see the decision that we should take. El cristianismo en la vida de las personas que siguen a Cristo tiene que ser radical. The Christianity in our lives must be radical. No podemos servir a dos señores. We cannot serve two masters. No podemos apostatar de la fe en la que hemos sido inculcados. We cannot apostate from the faith that we're in. Es más, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, y con esto quiero terminar, When we go to the book of Hebrews, I'll end here. Hebreos nos pone las personas que apostatan de la fe y las personas que siguen a Cristo. We see the people who apostate from the faith and the people who follow Hebreos Christ. capítulo 10, versículo 26. Hebrews 10 and verse 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber concebido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecadores, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia del fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que violente la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerán el que pisotee bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto de Cristo, del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Says Hebrews 10, starting verse 26, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of the fire that will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the evidence of 2 or 3 witnesses. How much worse punishment do you think will be deserved by the one who has trampled underfoot the Son of God and has profaned the blood of the covenant by which Christ was sanctified and outraged the Spirit of grace? Versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Verse 30, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge his people. It's a fearful thing to fall into the hands of a living God.
Yo sé la apostasía que se está viviendo en la iglesia moderna. There is a great apostasy in the modern church. Algunos porque han sido mal enseñados, Some because continúan en su ignorancia. they've been wrongly taught and they continue in ignorance. Y otros porque a ellos les parece que es suficiente lo que ellos creen And others because they believe it's sufficient what they've embraced. y se creen mini dioses en medio de sus iglesias, And they think themselves of little gods in the midst of churches. engañando a las personas de tal forma Leading people astray in such a way que las personas creen en sus mentiras. that people believe their lies. Pero Jesús lo dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Jesus said a blind cannot lead the blind. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos irán a caer al hoyo. If a blind leads a blind, they'll both fall into the hole. Pero cuando nosotros miramos el versículos 35 en adelante en el libro de Hebreos, When we see these texts in Hebrews, nosotros podemos ver al autor del libro de Hebreos motivando a los cristianos de la iglesia we see the writer of Hebrews motivating the Christians in the church para que permanezcan en la fe, so they would remain in the faith, para que sigan adelante. so they continue. Mira Hebreos capítulo 10, versículo 35. Look at Hebrews 10 and verse 35. Dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará más mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, dice el autor del libro de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Hebrews 10:35. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and persevere their souls. Ahora esto debe de llenarnos, de animarnos a nosotros. This should encourage us. Esto debe de animarnos. This should encourage us. Dice el autor del libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. He says, we're not the ones who shrink back. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. We're not the ones who return. Nosotros somos aquellos que fuimos llamados para confiar en Dios. We're the ones called to trust in God. Debemos de seguir perseverando en la fe en aquel que hemos creído. We should persevere in the faith that we believed. Nosotros sabemos lo que dice Pablo. We know what Paul says. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. We're sure in the hands of God. El Dios que nos predestinó, God who predestined us, ese también nos escogió. He chose us, Él también nos salvó. He saved us, Él también nos guarda. He keeps us. Y es el mismo Dios que nos glorificará en aquel día que nosotros partemos. The same God who glorifies us the day we depart. Debemos sentirnos animados, confiados en Él. We should be encouraged in Him. Debemos de confiar completamente en sus promesas We should trust fully in His promises y lo que Él ha hecho por nosotros. and what He's done for us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Gracias le damos, Señor, por su muerte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que no éramos merecedores de tanta gracia, pero usted en su infinito amor decidió salvar pecadores, Señor. Le pedimos, Señor, de que sea usted con nosotros, dirigiéndonos en el camino, guardándonos, Señor, de toda tentación, llevándonos al Padre. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Well, I hope that you've been encouraged today. Espero que has sido animado hoy. I do want to comment, quiero comentar, in the last passage Brother Edwin read, en el último pasaje hermano Edwin leyó, verse 29, verso 29. The Spanish gets it right. Español se traduce bien. It is Christ who is sanctified by His own blood. It's Cristo que fue santificado por su propia sangre. It's not an apostate who is sanctified by the blood of Christ and falls away.
no es un apóstata que fue santificado por la sangre de Cristo y se cayó. And the Spanish keeps that pronoun singular. Español se guarda the pronomio singular. So it's Christ's blood that he sanctified himself. It's la sangre de Cristo que sanctifica a sí mismo. And that's a very important distinction in that text. Es muy importante distinción en este texto. Muchas gracias, brother. Thank you, brother, for an encouraging word this evening. Palabra de ánimo.